Bienvenidos a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Un espacio donde la pasión, la determinación y la fuerza de las mujeres se unen para crear un impacto positivo en la comunidad y en las vidas de personas como tú y como yo. En este podcast exploraremos las historias, las experiencias y las lecciones aprendidas de mujeres empresarias y también de hombres que forman parte de la comunidad de Canaco Servitur Orizaba. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones profundas y exploraremos temas relacionados con liderazgo, confianza en uno mismo, entorno financiero en nuestras empresas y superación de obstáculos. Así que únete a nosotras en este viaje de liderazgo femenino y descubre cómo puedes sumarte a la conversación y hacer una diferencia en tu empresa, negocio, emprendimiento y también en tu vida. Hola, hola, buen día. Yo soy Dalia González Castro y les doy la bienvenida a Benditas Mujeres o Benditas Mujeres, tú decides. Recuerden que este espacio es para que juntos aprendamos, conozcamos y escuchemos. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que nos escuchen para que pasemos un momento muy agradable juntos. Y bueno, en la vida todos tenemos algo que nos hace únicos. A veces esa diferencia se ve y otras veces solo se siente. Pero en un mundo que avanza tan rápido, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en el valor de aquello que nos es igual, en la riqueza que nace de lo distinto? Hoy, más que un tema empresarial, tenemos una conversación profundamente humana, porque la inclusión no es una moda, ni un requisito legal. Es un acto de justicia, de empatía y de visión. Es mirar a una persona y ver talento, pasión y capacidades en lugar de limitaciones. En este episodio titulado La fuerza de lo diferente, empresas y sociedad que incluyen, transforman y prosperan, vamos a descubrir juntos cómo la diversidad no solo cambia vidas individuales, sino que también impulsa a las organizaciones a crecer, innovar y prosperar. Y para eso hoy nos acompañan dos voces inspiradoras. Una, quien desde la trinchera empresarial ha abierto puertas, derribado muros y demostrado que incluir es una decisión inteligente y rentable. Y quien con su experiencia personal nos mostrará que las barreras más grandes no son físicas, sino las que levantamos en nuestra mente. Prepárate para escuchar historias, reflexiones y estrategias que nos invitan a algo más grande que nosotros mismos. Construir un mundo donde la diferencia sea el sinónimo de fuerza y la inclusión el verdadero motor del cambio. Bueno, y sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Isabel Oyuki Nieto, presidenta del Club Trotamundos Sin Límites Orizaba. Bienvenida. Gracias. Y por otro lado tenemos a Heriberto Arenas, vicepresidente de Enlace Institucional de la Cámara de Comercio de aquí de Orizaba. Hola Dalia. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, como es común aquí en Benditas Mujeres, pues ya es costumbre que siempre le pido a nuestros invitados que si tuvieran que presentarse brevemente, ¿cómo lo harían? ¿Qué les gustaría que los demás supieran sobre ustedes? Isabel. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Oyuki Nieto Zárate. Y pues bueno, a mí me gustaría que toda la gente me conociera por todo aquello que en esta vida se me ha dado. En el año 2015 tuve un accidente y pasé a pertenecer a un grupo vulnerable que son personas con discapacidad. Para mí ha sido un gran honor estar en ese grupo. ¿Por qué? Porque me ha enseñado a ver la falta de empatía, de cultura, educación, deporte, socialismo y más que nada una infraestructura en las ciudades. Eso me ha enseñado a mí ser parte de ese grupo vulnerable y me encantaría que toda la gente me conociera. Me encanta que me digan Isabel o Isa, pero más que nada me encanta que la gente vea en mí esa persona que los pueda ayudar, los pueda motivar y que estamos aquí para hacerlo. Ok, Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Heriberto? Bueno, pues tengo la oportunidad de ser emprendedor. El siguiente paso, pues formo parte ya del empresarial.
soy inquieto, ¿no? Inquieto, ¿por qué? Pues porque me gusta andar investigando y me gusta andar innovando y andar buscando ciertos patrones. eh, y la imaginación la he hecho a volar mucho y trato de formar una película en cómo puedo adaptar, ¿no? O hacer un traje a la medida de lo que creo que ha dado un buen resultado a las necesidades o a algún proyecto personal. Normalmente he aprendido a través de la vida que debe ser uno agradecido y no nos cuesta nada, de verdad, el poder contribuir todos los días con un granito de arena para que tu entorno, para que la sociedad en la que pertenecemos, para que tu ciudad sea mejor, ¿no? Tal vez el impacto no sea tan grande, pero el hecho de que tú seas el diferenciador, seguramente, como siempre lo digo, habrá personas que jamás se enteren, más bien tú jamás te enterarás de las personas que les pudiste haber cambiado la vida, y eso es lo mejor, lo más gratificante. Entonces, yo creo que todos tenemos un propósito en esta vida y es ser felices, pero también hacer felices a los demás. Perfecto. Pues gracias a ambos por estar aquí, por abrirnos su historia y mostrarnos que la inclusión no es un favor, es una oportunidad compartida. De verdad, les agradezco su presencia el día de hoy. Y bueno, antes de hablar de soluciones, necesitamos entender el punto de partida. ¿Dónde estamos parados como sociedad y como empresas cuando hablamos de inclusión? Isabel, ¿tú qué piensas que dónde estamos? Pues yo pienso que en este siglo XXI la inclusión todavía es un poco discriminada. Estamos no siendo todavía aceptados. Falta mucho. Yo creo que pues tenemos que ser parte de ese cambio, ¿no? De esa transformación. Por eso yo hoy veo esa falta de sensibilidad, ¿no? Sensibilidad, y yo creo que como seres humanos todavía nos falta mucho, ¿no? Entonces estamos parados, creo que ni al 30-40%, ¿no? De aceptación de las personas con discapacidad. Ok. Heriberto, ¿dónde consideras tú que la sociedad en general, en qué punto está en el tema de inclusión? Pues sí, franca y sinceramente nos falta mucho. Nos falta mucho porque pues, se dice, no puedes amar si no te amas a ti mismo. Entonces, si no te amas a ti mismo, pues mucho menos puedes dar amor. Entonces, para poder lograr eso, pues tienes que ser empático con las personas que te rodean. No podemos ir muy lejos, simple y sencillamente con las personas que te rodean. Tocando el punto muy de especial, las empresas. Apenas considero yo que estamos despertando a un sinfín de posibilidades, porque hay que verlo así, es un sinfín de posibilidades de mejora. Eh, Creo que se aperturan negocios, se aperturan empresas y la parte de la inclusión se ha ido dejando pues como en tercer término, ¿no? No tomamos en cuenta realmente que hay personas que necesitan de que se les den las herramientas, que se les den las facilidades. Sí. Y vuelvo a repetir, mientras no vayamos cambiando nuestra mentalidad, no vayamos lejos. Hablo nada más del entorno en que te rodea, pues sinceramente no vamos a cambiar, no vamos a crecer y va a ser mucho más difícil el cambio. Ok. Sí, en cuanto a esto, yo creo que todavía existen, a pesar de que la sociedad ha avanzado en muchos sentidos y en muchos aspectos, porque eso es claro, siguen persistiendo muchas barreras, ¿no? En cuanto al tema de la inclusión. Estas barreras pues son prejuicios, desconocimiento y también muchas veces el miedo al cambio. Y no sé si ustedes lo perciben, pero actualmente, y es muy triste el reconocer, que muchas veces cuando hablamos de inclusión solamente se habla de género, ¿no? Pensamos que solamente las personas con alguna otra, em, sobre todo en el tema de género, ¿no? Y la sexualidad, como que nos enfocamos más a que eso tiene que ver con la inclusión,
cuando la inclusión en realidad tiene que ver con temas más profundos, ¿no? Y a veces nos enfrentamos, repito, a estas barreras que todavía siguen existiendo. Isabel, en cuanto a estas barreras de las que hablamos, prejuicios, el miedo al cambio, tú en tu experiencia personal, ¿cómo las enfrentas? ¿Cómo las has vivido día a día? ¿Cómo las identificas? ¿Cuáles son las que crees que persisten más todavía en los entornos más cercanos donde convivimos diariamente con las personas? Eh, Primeramente, la inclusión, más allá de ser simplemente la presencia física de personas diversas en un entorno, se trata de garantizar que todos tengamos el mismo acceso a las oportunidades y que podamos participar plenamente en la sociedad. Y más que nada nosotros como personas con discapacidad, pues ya existen leyes. Entonces realmente esas leyes han estado dormidas, ¿no? Porque no se llevan a cabo. Mi experiencia, pues como se los comenté, para mí el 2015 fue un cambio de vida, eh, pues en unos 5 minutos. Este, pero eso me ha traído como ese sueño de poder ser esa persona, de ser la portavoz de aquellos que en algún momento todavía se encuentran excluidos hasta en su propia familia, ¿no? Claro, Porque empezamos por ahí, yo lo sí, comentaba apenas, la inclusión no nada más es en tu familia, la propia familia te aísla, la propia familia que hace que, ¿sabes qué? Que como todavía no tenemos esa cultura, les da pena que si las familias que tienen personas con discapacidad de parálisis cerebral o temas que a veces, alguna discapacidad que al comer, este, pues a veces la comida se claro, les se cae, sale, se se riega, cae, se sí, riega, y como no estamos preparados en esa cultura, pues entonces ya mejor las familias dicen: "No, pues mejor no saco a mi familiar", ¿no? A sí, mí, yo me acuerdo que antes de que yo tuviera la prótesis, pues no traía yo un pie, pues un pie, ¿no? sí, Verdaderamente, ¿no? Entonces salía yo a los restaurantes y pues que se me quedaban mirando, ¿no? Así como que unos me veían con admiración, ujú, otros me veían como con morbo, ¿no? ujú. Y los niños, o sea, hubo un niño que hasta dijo: "Es que no tiene una pata". Okey. Entonces, esa frase así como que se queda así como que guardada, ¿no? Ujú, Pero son inocentes, ¿no? Entonces, si nosotros no enseñamos desde la educación desde un niño, claro. pues esa también es una parte muy esencial que tenemos que hacer como ciudadanos, como padres, como sociedad. También he experimentado mucho que en las carreras que yo he participado, pues ustedes saben que he participado también en carreras, eh, las personas con discapacidad o más una mujer, ¿no? Ujú. Las mujeres que somos vanidosas, ¿sí o no? O sea, las mujeres somos Claro, por vanidosas, ¿no? supuesto, sí, está en Y nuestra que naturaleza. ándale, exactamente. Entonces, tener esa parte de una prótesis, pues, a veces causa como decir: "Ay, bueno, ¿qué se sentirá o qué pasará ahí?", ¿no? Entonces, tenemos que romper esa parte. Yo ahora la luzco, ¿por qué? Porque me admiro de ella. Yo, si yo no la tuviera, sería una persona, o sea, yo siento, ¿no? Y pienso que yo, si yo no tuviera mi prótesis en este momento, me vería yo muy limitada a poder salir, a poder, disfrutar de las cosas que hay aquí, Ujú. ¿no? Aquí en Orizaba y en cualquier lugar, ¿no? Pero más que nada a mí lo que sí me causa ruido es como la falta de cultura de empatía, ¿no? Que tenemos con la gente, ¿no? Que, Sí, que luego, o sea, si yo voy a veces caminando y pasa la gente enfrente de mí, pero no me ve así como que de frente, pero si yo volteo, cuando yo volteo por atrás ya voltearon a verme, ¿no? O sí, sea, sí, sí. entonces esa falta de cultura, ¿no? Sí, Pero sí, sí lo he vivido muchas experiencias, pero dicen que todas las cosas nos ayudan para bien. claro, por Entonces, eso me ha supuesto. ayudado mucho a mí a tener esa gran valentía de poder lucir una prótesis. Y fíjate que, Isabel, tienes muchísima razón, porque en mi caso muy personal, para la creación de este podcast, ¿no? Cuando dije: "Hoy que vamos a tomar el tema de la inclusión", el hecho de abordarlo siquiera para mí, de cómo iniciar, ocupar las palabras adecuadas, ¿no? Que tienen que ser, me empecé a, pues, obviamente, a instruir un poquito, a buscar acerca del tema, y la realidad es que te das cuenta
que dentro de nuestro núcleo familiar nunca nos hablaron de estos temas. Entonces, a pesar de que somos personas profesionalmente, pues, instruidos, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Para mí, digo, bueno, ¿y cómo lo abordo? Esta es una palabra adecuada, no quiero herir a nadie o no quiero, ¿no? Cuesta trabajo. Entonces, no tenemos, como bien lo dices, esta cultura en la que nosotros hayamos crecido en entornos donde esto se volviera algo natural, porque la realidad es que tenemos que aprender a normalizarlo, no a verlo diferente, sino es parte de la vida, existe y tenemos que aprender a tomarlo natural, porque yo lo percibo así, que a veces las personas con alguna discapacidad sienten que ellos ya lo aceptaron, ya lo vivieron y nosotros somos quienes los percibimos de otra manera, ¿no? Así así Entonces es. eso a veces se vuelve complicado, pero les repito, no tenemos esta cultura y en los núcleos familiares no nos enseñan a hablar con esto como tiene que ser, porque yo creo que en todas las familias existe o tenemos conocimiento de Ujú. alguien así. ¿O tú qué opinas, Heriberto? Pues mira, tomando el ejemplo de Isabel, el hecho de que en 5 minutos le cambió la vida, pues es un shock para empezar. Y desde el momento en que ella aceptó esa, pues yo no le llamaría tragedia, yo le daría, yo le diría, perdón, pues esa nueva oportunidad de vida, porque sí, efectivamente cambia la vida, pero vuelvo a repetir, trae un propósito. Claro, Entonces, digo, los que somos creyentes, sabemos que el propósito, este, lo vamos a descubrir, siempre y cuando seamos dóciles, seamos humildes y también prestemos oídos a escuchar, no oír, que es muy claro, diferente. que es Así diferente. es. Entonces, desde que el momento en que ella ve ese proyecto de vida nuevo y se acepta como va a encauzar ya su nuevo proyecto, desde ese momento ella tiene la convicción de hacer las cosas diferentes. Pero ¿cuántas personas conocemos o las que nos están escuchando alguna situación similar que de la noche a la mañana te cambia la vida? Lo primero que haces es renegar de la vida. Y lo primero que haces, lo más fácil es decir, yo no puedo vivir así, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a comer? Y en sí la mente es tan poderosa que si eres débil en ese momento, tú permites que muchas situaciones te empiecen a inundar tu mente y empieces tú a ser vulnerable. De modo que las personas que permiten eso en su vida toman decisiones erróneas, Claro, sí, sí, incluso sí. quitarse la vida, Sí, ¿no? Tengo sí, que decirlo sí. así. Pero cuando lo afrontas de otra manera, obvio, también tengo que decirlo acá, cuando la familia está contigo, cuando los amigos están Sí, cuando contigo tienes el y cuando apoyo. te empujan, Ujú, ¿no? Entonces, el entorno cambia por completo, ¿no? Pero claro, para eso tenemos que entender que la inclusión no es que sea de unos cuantos, es decir, no es que sea uniforme, ¿no? No es que sea con una tolerancia especial o con un privilegio especial para esa persona. No, no, no. Simple y sencillamente recordemos que es un derecho que tienen todas las personas para poder ser respetadas, para poder ser apoyadas y sobre todo de manera independiente para poder ser aceptadas con esas diferencias. Cuando nosotros logremos entender esos puntos, seguramente nuestra apreciación para las personas con una capacidad diferente, ¿no? Porque también quiero hacer un poquito hincapié en esto. Muchos por falta de sensibilidad o falta de conocimiento, más bien yo sí, lo diría con falta de conocimiento. Siempre decimos personas con discapacidad y no, son unas personas que tienen una capacidad diferente a nosotros, pero que las realizan igual. Simplemente se les desarrolla otro sentido, otra manera de ver la vida, ¿no? Entonces,
detalles tan sencillos como la manera de expresar, si va Ujú. uno cambiando el chip, seguramente vamos integrándonos más, vamos siendo más conscientes, vamos a aprender, vamos a escuchar y vamos a poder llevarlos de la mano. Y retomando esto que dice Heriberto, Isabel, ¿cuál es la forma correcta de definir, ¿no? A las personas con una capacidad diferente. O sea, ¿cuál es? O no Lo existe. verdadero, Ajá. la verdadera palabra es las personas con discapacidad. Ok. A mí me tocó una vez que en una conferencia yo dije capacidades diferentes. Sí me comentaron, no, esa no es la palabra correcta. Ah, ok. Podemos hacer cosas diferentes, sí, Sí. pero la palabra correcta es una persona con discapacidad. Ok. Entonces, esa es la palabra que debemos Que que utilizar. Es la utilizar. definición Sí, ya correcta es al la final del definición día, ¿verdad? correcta, porque capacidades diferentes no es la No correcta, incluye no esto. Ah, incluye. ok. Ajá, eso es Perfecto. lo que yo también he estado aprendiendo, ¿verdad? Y Ok. como lo decíamos, ¿no? A veces de cómo nos referimos, ¿no? Exacto, Porque sí. si bien es cierto en el tema que di apenas con ustedes, ya han ido cambiando, ¿no? Y decimos, ¿cómo ahora nos vamos a decir? Yo dije, ay, capacidad diferente y no me llamaron así como que la atención, ¿no? Somos personas con una discapacidad, Ok. pero el tener una discapacidad no nos limita Claro. a poder hacer cosas de las cuales estamos aptos, porque claro, eso sí tiene que ser muy específico. Las discapacidades tenemos que ver en el área de empleo, como lo comentaba, que quiénes son aptos para poder trabajar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso hay que también irlo viendo. Es un tema, yo lo decía, muy amplio, Sí. pero yo creo que como estamos empezando, verdaderamente vamos a ir avanzando y yo creo que si se hace un buen equipo, pues bueno, se puede ir creciendo, pero sí, es la palabra correcta, personas El con término Ok. discapacidad. correcto es Es personas con discapacidad. Ok, Ok. sí, y porque precisamente a veces, pues, desde ahí parten muchas cosas, ¿no? Cómo vamos a definir y cómo tiene que ser para que empecemos a normalizar las cosas sin que esto sea incorrecto, ¿no? Porque a veces desde ahí tenemos que tener conciencia. Ahora, realmente la inclusión es un tema tan amplio, tan grande, que incluye muchísimas cosas. Sí, así Por ejemplo, personas con discapacidad, personas neurodivergentes, en fin, o sea, es una gama muy amplia lo que es el tema de la diversidad. Pero volviendo al punto, a veces el simple hecho de que aprendamos a entender al otro un poquito desde la perspectiva en la que vive, ya nos hace más conscientes de las cosas. Y a veces con algo bien sencillo, ¿no? A veces, ¿cómo nos respondemos a esta pregunta? ¿Cómo cambia el compromiso de una persona cuando siente que su talento es valorado y respetado? Analizando esta pregunta, yo creo que muchas veces no necesariamente va enfocada a alguien con una discapacidad, sino en general a todos los seres humanos. En cualquier ambiente donde nos sentamos valorados, apreciados y que realmente nuestro trabajo pues es efectivo, es valorado, yo creo que afecta a todas las personas con discapacidad o normales. Sí, aquí quiero hacerte un paréntesis. ¿Qué sucede con las personas que, porque no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios y normalmente trabajan en la construcción, conocidos como albañiles Ujú. o maestro albañil? En la parte mecánica, pues que los ayudantes, bueno, normalmente le dicen chalanes, ¿no? Ajá, sí, sí. O el mugroso, o cosas por el estilo. Bueno, Sí. ¿qué sucede? Y eso es algo que yo he aplicado desde que estaba yo en un grupo cervecero muy fuerte, y entonces cuando me tocaba dar capacitaciones, lo fui cambiando muchos conceptos. Entonces, no es lo mismo que tú le digas, por ejemplo, al ayudante de mecánico, el chalán o etc., a que le digas: "No, es que mi colaborador". Igual Sí, al de la construcción. sí. No, el maestro albañil, bueno, maestros ya le das su Sí, ya número, le da pero, por su grado. ejemplo, Ajá. mucha gente que labora, o sea, en cualquier giro, pero obviamente, pues, está ayudando y demás, normalmente se sienten menos valorados porque parece nada, pero cuando tú le cambias el nombre, Sí, tú ya le das un cierto estatus. sí.
y entonces la reacción de las personas cambia por completo. Claro, Los resultados son totalmente diferentes. Y sí. entonces empieza a haber resultados, o sea, Sí, y tienes mucha razón. abrumadores a favor. Actualmente ya no se les dice empleados, se les Exacto. dice colaboradores. Entonces hay que ir cambiando, ¿no? Ujú. Cambiando, vamos, ese tipo de palabras tan sencillas, ¿no? Para describir a la persona con la que te ayuda, ¿no? Entonces, esto te lo hago de paréntesis porque efectivamente digo, mientras no vayamos nosotros, Sí, ni estemos siquiera cómo conscientes, definir. ir Ujú. cambiando esos conceptos para tú integrar a la gente y le des un valor, entonces las cosas cambian. Pero si no lo haces, las personas van a seguir sintiéndose mucho menos. Por ende, si tú realizas un perfil psicológico en la persona, seguramente tendrás indicadores en los que, pues yo para qué, si no, yo soy un chalán, o sea, yo no Sí, tengo aspiraciones a más, claro. ¿no? Sí, Pero te vuelvo a repetir, cuando cambiemos ese chip, cambiaremos. O por ende, si estamos cambiando ese chip que vivimos día con día, ¿qué crees que pueda suceder cuando nos encontramos con personas con discapacidad, ¿no? Y tratemos de buscar la inclusión. Pues no se va a dar, sí. nunca te va a caer el 20. Sí, es Sí, todo como un caminito, ¿no? claro. Primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, Ujú. nuestra visión acerca de las cosas. De ahí ya encontramos los términos correctos para definir, para trasladarlo en palabras, cómo vamos a dirigirnos a las personas y de ahí pasamos al tema real de la inclusión, que es crear espacios adecuados, ¿no? Hablando específicamente en el tema de una discapacidad física, el crear esos espacios adecuados. Nosotros pues como dueños de negocios, de pequeñas empresas, somos conscientes de que también nuestros clientes son parte de esta inclusión, porque a veces nos enfocamos, bueno, en los colaboradores y cómo los hacemos partícipes de formar parte de nuestros negocios y de que tengan, como el resto de las personas, la oportunidad de crecer y de seguir con su vida, independientemente de la discapacidad que tengan. Pero la realidad es que también tenemos clientes, ¿no? Tenemos Ujú. clientes con discapacidad. ¿Qué tan abiertos estamos nosotros y qué tan conscientes estamos a crear esos espacios para que nuestros clientes, que también forman parte de esta diversidad, pues tengan acceso? Porque a veces no somos conscientes de esa parte. Es un todo, ¿no? Tanto como colaboradores como personas que van a hacer uso de nuestro producto o de nuestros servicios. ¿Ustedes cómo ven las empresas qué tanta apertura tienen actualmente a estos espacios, tanto para crear como colaboradores como para crear espacios adeptos para sus posibles clientes? Bueno, regresando al punto anterior que comentabas del valor, ¿no? Que se nos da y que es muy necesario. Y si bien es cierto, como lo comentamos, el no tener la sensibilidad, o la empatía hacia otra persona, ¿qué sucede? Que nos vamos olvidando de aquello que nosotros podemos hacer, la gran diferencia. Lo digo porque las personas con discapacidad a veces ni tan siquiera quieren que las ayuden. Ellas lo que quieren es que las incluyan. Claro, depende, como se los he dicho, a su capacidad, que ellos Ujú. puedan ejercer en algún empleo, o esa parte. Pero yo me los imagino como a los niños de kinder. ¿Se acuerdan cuando a los niños de kinder les ponían una estrellita porque hacían las cosas Ujú, bien? claro. Ahora Sí, imagínense a una persona con discapacidad que tú llegues y le digas, ¿sabes qué? Tengo un empleo para ti. ¿Te gustaría trabajar? Imagínense cómo se sentirían, ¿no? Se sí, sentirían incluidos, valorados, sí. queridos, ¿no? Porque también esa parte, el que tengamos empatía, el decir: "Ay, vente, te voy a incluir", como lo decimos, hay muchos negocios que pueden ser parte, que pueden ser incluyentes. Yo creo que en el área laboral hay muchas personas con discapacidad capacitadas para poder ejercer algún empleo. Y pues imagínense cómo se sentirían esa alegría que les daría, ¿no? Porque, como se los comento, no nada más ellos quieren que les den, no, ellos también quieren sentirse valorados. En mi experiencia,
me he dedicado esa parte a poderlos incluir una vez por mes a un café. Hay personas que de bajos recursos o que aunque no sean de bajos recursos, no han ido al cine, no han ido a tomar un café, no han ido a un parque. Entonces, cuando tú les dices, oye, te invito, ¿no? Sí, Y logras esa parte de inclusión o de salir con ellos, porque sí, las sí, sí. pláticas de ellos te generan una paz. Yo lo que he aprendido de las personas con discapacidad que me he sentado con ellas, es el gran valor que tienen, la gran sensibilidad que ellos tienen y el querer salir adelante. Entonces, desde el momento que tú les estás dando el valor de mínimo decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Esa parte, no, hombre. Y como se los comento, no nada más es discapacidad, sino tercera edad, los abuelitos, ¿no? Hay abuelitos que son olvidados y Sí. pues darles el valor, ¿no? Entrando al tema de las empresas, hoy en día las empresas ya tienen que ser inclusivas porque existe una ley, el 5% de la ley del trabajo tienen que ser personas con discapacidad y no lo hacen, no las llevan a cabo Sí. o nada más las hacen para beneficios suyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no quieren gastar en la infraestructura, porque si bien es cierto, si yo voy a contratar a alguien como empresa, pues necesito tener la infraestructura, necesito tener los señalamientos, Las empresas ven este tema más de la inclusión como un gasto y no como como una inversión, en exactamente, realidad, pero ¿no? pues realmente existe una ley, ¿no? Y que la ley hay que cumplirla, pero pues bueno, creo que en esta parte a veces no se lleva a cabo. Entonces, siendo los luchadores sobre los derechos de las personas con discapacidad, siempre hay que estar sobre las leyes, porque si no, pues las pasan desapercibidas y seguimos siendo, pues como si no existiéramos, Invisibles. invisibles. Ujú. Sí, así es. Y yo creo que sí tocaste algo bien importante, Isabel, que es tan natural y a veces se nos olvida. El simple hecho de preguntarle a alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu día? ¿En qué puedo ayudarte? Pero no ayudarte de que te pueda mover o algo, ¿no? Ujú. Sino una ayuda real, a ver, ¿no? Como tú dices, vamos al cine, vamos a comer, vamos a hacerlo sentir como cualquier otra persona. Pero los que estamos lejos, los que estamos fuera de esa circunstancia, nunca lo percibimos así. Nos cuesta mucho trabajo. Y hasta que no vivimos una experiencia personal o una experiencia muy cercana o alguien nos hace tomar conciencia viviéndolo como lo hiciste, Heriberto, con esta caminata del bastón blanco, que hiciste vivir a las personas un momento que jamás en la vida pensaríamos que podría sucedernos, ¿no? Y cómo experimentarlo. Cuéntanos cómo es que surgió esta idea o por qué dijiste, hay que hacerlo. Ah, ok. ¿Recuerdas que al principio te decía yo que me gusta andar buscando cosas, que Sí, soy sí, muy sí, inquieto? sí. Entonces, normalmente la parte europea, los países europeos, nos llevan una ventaja impresionante en cuestión Sí, de hay Inclusión. demasiada TDAH, en inclusión. cuestión Sí. de el trato para las personas con discapacidad, Ujú. ¿no? La inclusión. Entonces, leyendo y demás, se hace un día que se les dedica a las personas con esta discapacidad y que son los ciegos. Por eso se llama el bastón blanco. Eh, Son tres tipos de bastón que se utilizan. El blanco es para, si no estoy mal, es para las personas que ya casi tienen nula la Ok. visibilidad. Ujú. Está un bastón de Blanco otro, con rojo. de otro color, ajá, blanco con rojo, que es para las personas que tienen, creo que el 50% de visibilidad. Y hay otro que es el que normalmente conocemos, que es el de apoyo, para que Ujú. puedas caminar Sí. y, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer algo aquí en la ciudad si estamos creciendo, ¿no? Y por qué no hacer algo que pueda sensibilizar más a las personas y sobre todo tratarles de llevar esa experiencia, ¿no? En carne propia. Entonces, pues se buscaron los medios, que todos fueron prácticamente locales, ¿no? Y adaptamos una
calles tipo guía para que el bastón pasara por ahí. Y en ese recorrido, pues traté de plasmar 4 etapas diferentes para que tuvieras la experiencia de lo que puedas vivir. Una persona que te va hablando, que tienes de apoyo, otra persona que dices, pues yo ya voy solo, ¿no? Sí, Otra persona que te dé en código braille y obviamente pues, los obstáculos a los que te los que te encuentras. enfrentas. ¿Por qué fueron considerados en 4 etapas? Porque normalmente aquí en Orizaba, principalmente, pues estamos en proceso de cambio y en proceso de adaptación para darle esa funcionalidad y esa accesibilidad a las personas, bueno, en este caso ciegas. Pero imagínate los municipios que su infraestructura normalmente, cuando son administraciones nuevas, lo primero que hacen, y lo tengo que decir así, es embellecer las fachadas, pues que haya luz, ¿no? Y lo básico. Claro. Pero lo que es la infraestructura como tal, aceras, accesos, todo, eso lo van dejando, como que pasa segundo, tercero, cuarto, quinto término, ¿no? Entonces, imagínate una persona que no ve, que tenga que cruzar la calle y que cuando va a llegar a la esquina para cruzar se encuentra con escalones. Sí, Pues obviamente pues, se va a caer, ¿no? sí. Y si no hay nadie que esté sensible a ayudarle, peor tantito. Ahora bien, código braille que se utilizó ahí. ¿Cuál fue la finalidad? Pues la finalidad fue tan sencilla. Si tú que estás en tus 5 sentidos y tú tocas el braille, pues no le entiendes ni papa, no sabes ni qué significa, Sí, Sí, sí. se le pasa. ¿no? Entonces, imagínate las personas, y eso hice mucho hincapié. Te lo voy a poner en ese planteamiento. Si hubiera un espacio, algún negocio que les diera, que acobijara a las personas con discapacidad diferente y los entendiera, serían sus primeros clientes cautivos, Claro. ¿no? Pero no lo hay, Exacto, no lo hay. sí. Y como no lo hay, pues entonces no van. ¿Qué sucede cuando una persona que no ve se acerca a comprar unos zapatos, ¿no? O ya que no vea, muda y con señas se da a entender y la persona que está en el aparador lo observa. Te voy a decir cuál es la primera reacción de las personas que atienden en los aparadores. Vas tú. No, vas tú. No, atiéndelo tú. O sea, ¿por qué esa diferencia? Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que piensen o qué crees que sienten esas Claro, personas sí. que ven Al ver eso. que lo están rechazando Claro, porque no los quieren sí. atender? Pues obviamente no se ven integrados en una sociedad, Sienten ¿no? lo que tú acabas de decir, rechazo. Ajá, exactamente, rechazo. Entonces, cuando logremos entender el cómo poder ir incluyendo, bueno, más bien ser inclusivos desde nuestros negocios, no necesitas de gran infraestructura. Habrá negocios que, por desgracia, no tienen, o sea, por ejemplo, un acceso para personas En silla de silla de ruedas. ruedas, ¿no? No hay barandales, Sí, ¿no? Tú vas en la calle, ¿no? Y no hay letreros donde por código braille se guíen y digan que venden acá sí, eso. No sí. hay restaurantes en los que, o creo que hay 1 o 2 aquí en Orizaba, que utilizan, vamos, la carta en braille, ¿no? Dicen, ¿por qué? Si nunca voy a tener ese tipo de clientes. Esa es la realidad de la Sí, pregunta. ¿Para qué? Si nunca voy a atender ese tipo de clientes, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, va una persona que no ve, a una persona con señas, tu mesero, tu gerente del lugar, ¿cómo lo atiendes? ¿No? Yo te voy a decir algo. Yo pensaba, antes de conocer esto de la inclusión, yo pensaba que cuando tú le hablabas a una persona muda, y le hablas pausado, hola, ajá. ¿cómo estás? Según yo, Podía leerte los podía labios. darme a entender y me Ajá. leía, error. Es como si yo le hablara en japonés, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, son tantas y tantas situaciones que uno desconoce por falta de iniciativa para leer, para empaparse, ¿no? Entonces, sinceramente estamos discriminando, consciente o inconscientemente, a todas esas personas que tienen una discapacidad, ¿no?
Entonces, yo creo que deberíamos, de verdad, en serio, empezar por algo tan sencillo. Ok, Como Canaco, yo busqué los medios para que se diera braille, sí, ¿no? Con las empresas para que empezaran poco a poco, ¿no? sí, Sí fueron, sí estuvieron ahí, pero si yo te digo, vamos a monitorear qué ajá, seguimiento le ha qué dado, seguimiento, simple y exacto. sencillamente ha quedado. Sí, Hay sí, unos que sí, sí, hay otros que no. Entonces, sí. falta mucho, falta muchísimo, Sí, ¿no? es que hay mucho Muy, desconocimiento. La otra vez que así es. también ahí precisamente dieron una charla sobre pues temas también de inclusión, tenemos un desconocimiento tan grande porque ya hay distintivos que les ponen a las empresas, a los negocios y que eso les ayuda, les da también visibilidad. Al final del día, también tenemos que tomar en cuenta que la inclusión mejora la reputación de las empresas Ujú. y también crea lazos más fuertes con la comunidad. Pero hasta que no entendamos esta parte, ¿no? Que, como bien lo decía Heriberto, son clientes que ya van a ser fieles a nosotros, Sí, a nuestro cautivos. producto, a nuestro servicio, porque son tomados en cuenta, porque son considerados, ¿no? A veces, ahorita se me ocurre, por ejemplo, a veces si hay negocios que no tienen estos espacios adaptados o adecuados, ¿no? Porque a veces a lo mejor el mismo lugar no lo permite o hasta donde entiendo deben de tener cubrir ciertos requisitos para poder hacer estos espacios adaptables y tienen que cubrir ciertos adecuaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que no existiera así, pero eso no significa que no podamos capacitarnos nosotros y nuestros colaboradores. Si alguien llega, pues yo creo que entre todos podemos meterlo y subirlo y a ver qué es lo que necesita. Si es necesario, no, pues a lo mejor yo le leo lo que hay en la carta o más o menos qué es lo que busca. ¿A qué voy? A que la realidad es que podemos hacerlo, ¿no? No necesariamente que esté la infraestructura, que alguien nos esté como marcaje personal con las leyes, tienes que cumplirlo, sino en realidad que nosotros, porque nosotros somos conscientes de eso, lo llevemos a la práctica, lo normalicemos. Yo creo que aquí hace falta mucha apertura. Apertura porque si bien es cierto, lo que comentaba el compañero es esa parte, ¿no? De tanta necesidad que hay, pero como no hay esa sensibilización en los gobernantes en algunas veces, pues porque todo depende de un gobierno. Un gobierno tiene que estar capacitado para ver todo lo que el ciudadano requiere. Ahorita nosotros el INEGI no ha hecho todavía el censo, entonces no nada más es enfocarnos a una sola discapacidad, porque hay Sí, hay varias. Sin en demasiadas. cambio, a veces nada más se enfoca en talla pequeña, em, bueno, Discapacidad discapacidad, visual, ajá, auditiva. autismo, Ujú. pero no, o sea, yo creo que vamos avanzando bien, por eso necesitamos gobiernos incluyentes, necesitamos que dentro de los cabildos existan personas con discapacidad. ¿Para qué? Para que ellos también hagan un buen conjunto con el gobierno que esté gobernando la ciudad, el estado, la nación, para que vean las necesidades que existen, porque si bien es cierto, somos un buen grupo de personas con Claro, discapacidad, no somos cualquiera, ¿no? Ay, no, es que sí, somos bien poquitos, no es cierto. no, En Orizaba somos más del 10% de personas con fíjate. discapacidad. Entonces, vayamos haciendo gobiernos incluyentes, que dentro de esos gobiernos exista alguien que tenga la capacidad para poder distribuir el conocimiento de lo que es verdaderamente una infraestructura, una educación, porque como lo decía el compañero, no estamos preparados. Yo lo comentaba apenas, las constructoras a veces construyen Infonavit casas y ninguna a veces las ponen para personas con discapacidad, ¿no? Sí, Cuando tienes la razón. discapacidad ha existido siempre, ¿no? Siempre, Sin en siempre. cambio, ahorita ya vamos avanzando porque ya somos más reconocidos, somos más aceptados, pero como lo comento, no, falta muchísimo por hacer y es irlo trabajando, ¿no? Poco Fí- a poco. Fíjate que aquí quiero hacer hincapié, ¿no? Eh, la próxima autoridad municipal que vamos a tener en Orizaba tuvo la oportunidad de participar en este Día del Bastón Blanco y me dio mucho gusto porque me dijo unas palabras que me quedaron Claro. Muy, muy marcadas grabadas. y Ujú. grabadas, como dices tú.
donde me dijo, te doy las gracias porque me diste la oportunidad de poder conocer, ¿no? Conocer Ujú. la necesidad tan real que, que se tienen para las personas con discapacidad. Te agradezco muchísimo porque me abriste un panorama totalmente que yo desconocía. Y pues para mí en lo personal, pues fue algo muy grato, ¿no? Recibir las palabras, pero lo que más me llena de orgullo es que va sobre esa línea para poder ser una administración incluyente. Pues sí, al final del día volvemos al punto medular de toda esta charla, es la concientización, ¿no? Sí, así Si es. no hacemos conciencia desde nuestras trincheras, vaya, desde nuestras familias, desde nosotros mismos, ¿no? El buscar, el instruirnos un poquito, el aprender sobre estos temas, el buscar información fidedigna, a veces hasta con un TikTok, que ahora es muy común, ¿no? Hay TikToks, la otra vez me llamó mucho la atención un video de un español precisamente que es una persona con discapacidad visual y lleva su animalito de acompañamiento y le pusieron una cámara para que grabara cómo llega a un restaurante y cómo es tratado. Entonces, eh, llegó a un restaurante y fue muy maltratado y llegó a otro espacio donde la Fue persona, aceptado. en este caso allá se les llama pues camareros, ¿no? La señora muy atenta, adelante, ¿no? Le leyó la carta, le dijo, mire, tenemos estas opciones que necesita, no lo tenemos en braille, pero yo le digo que necesita, que quiere, que, ¿no? Eh, y tú ves el video y dices, ay, caray, ¿no? O sea, como algo tan natural que él llevaba una cámara y nos hace conscientes. Vuelvo a ese punto, buscar estas herramientas, instruirnos a través de los medios que más se nos adapten a las personas para buscar y hacernos conscientes de esta parte en nuestras familias también, ¿no? El hablar a lo mejor con nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, porque ese es otro tema también. A veces, pues ellos fueron educados desde otra Sí, visión así y es. tienen una perspectiva diferente en las cosas. Pero en la medida que nosotros en una charla con amigos o desde nosotros que estamos en una cámara de comercio tenemos y podemos crear estos espacios para hacer conciencia, no importa si solamente a la plática va una sola persona. Así es. Seguramente esta persona hará un cambio en su Ujú. mentalidad y con mucha oportunidad lo retransmitirá a alguien más, que es en mi caso, cuando yo he asistido y he tenido la oportunidad, llego y lo replico, ¿no? Con mi entorno, con las personas, fíjense que pasó esto, conocí esto, yo no sabía, ¿no? Estos Sí, distintivos, estas capacitaciones que muy próximamente a Originales Dali se los voy a dar. Creo que desde ahí, ¿no? El nosotros mismos como personas individuales, el hacernos conscientes y el buscar cómo informarnos para hacer a las personas con algún tipo de discapacidad, en general, la que sea, y tocar estos temas de inclusión ya con más naturalidad, ¿no? Hacerlos muy visibles y que no tengamos que tener una autoridad que nos haga un marcaje ujú. personal. Si nosotros como sociedad tomemos conciencia y hagamos lo que nos corresponde hacer, porque como bien lo dijiste al inicio de la plática, Isabel, la vida puede cambiar en un segundo. Y a veces no sé si el ser humano creemos que somos infalibles, ¿no? A veces nos sucede, todos creo que tenemos este pensamiento en muchas ocasiones, no, a mí no me va a suceder, o a lo mejor le pasa a alguien muy cercano, pero no, y ni aún así tomamos conciencia, ¿no? Y el primer punto es hacernos conscientes de que la vida puede dar un giro de 180 grados en cualquier momento, Así es. ¿no? Sí. Y desde el hacernos conscientes de eso nos lleva a estar informados, nos lleva a conocer cosas y nos lleva a entender al otro sin necesidad de que tengamos que experimentarlo. En cuanto a esto, estadísticamente se ha comprobado que las empresas o los ambientes que incluyen a personas con algún tipo de discapacidad se vuelven más prácticos, se vuelven más fáciles en cuanto a resolver problemáticas que se les presenten. Esto indican las estadísticas.
Y yo creo que sí es así, ¿no? Porque si tú ya presentas una discapacidad, algo distinto, pues te hace tener una visión diferente de las cosas, ¿no? Si esto indican las estadísticas, que así, ¿por qué creen que tenemos tanta todavía esta, pues, renuencia a incluir, ¿no? A personas con algún tipo de discapacidad? Si estadísticamente indican que los grupos se hacen más, tienen más cohesión y funcionan mejor. Por falta de sensibilidad, por falta de conocimiento, por falta de valores, por falta de co yo lo veo así, ¿no? O sea, pues mi vida cambió, como se los comenté, en un instante. La discapacidad se nace y se hace. Entonces, lo comentaste, no hay que esperar a que nos suceda, sino cuando yo doy una conferencia con niños de secundaria, jóvenes de, perdón, de secundaria, y les hago, en esa etapa, pues ya empiezan los niños un poco a alocarse, dijéramos, alocarse Ujú, en el tema de relaciones sexuales, ¿no? ujú. Y yo luego hay una carta que es para cuando tú sueñas con un bebé y tú piensas que tu bebé viene normal, Ah, pero okey. cuando nace viene 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 diferente. diferente, ¿no? Viene con una discapacidad. Esa carta está muy bonita, en algún momento te la voy a enviar. Es Sí, es es esa situación que de momento te cambia, ¿no? Cómo reaccionar ante una situación así. Entonces, si nosotros pensáramos, tuviéramos la sensibilidad y la empatía como se los he venido marcando, otro mundo sería, ¿no? Porque si bien es cierto, como se los he dicho, pues ya la discapacidad siempre ha existido, ¿no? En mi persona, de verdad, o sea, yo a veces ni tan siquiera les damos el paso a las personas con silla de ruedas. ¿Cuánto tarda di una conferencia en el Congreso del Estado y veíamos cómo el semáforo, qué tanto tarda, ¿sí? O sea, ¿qué tanto tarda? Y algunas personas con una discapacidad tardan en pasar, ¿no? sí, Es ir viendo todos esos puntos que hacen sí, falta, ¿no? tienes mucha Pero razón. más que nada, hagamos hagamos juntos, porque yo creo que no podemos solos. Yo siempre lo he dicho, yo creo que cuando trabajamos en equipo, estamos unidos, podemos lograr muchas cosas. Como tú lo decías, no importa que sea uno o 2 o 3, pero eso se va replicando y entonces vamos tratando, haciendo un cambio verdadero. A su servidora me ha costado un poquito mucho poder cambiar esa mentalidad, pero cuando voy a dar las conferencias, los jóvenes se quedan así porque reaccionan. Sí, es cierto, en mi casa tengo un abuelito, en mi casa mi tía, mi prima tiene una discapacidad, ¿no? Entonces ya les vas cambiando el chip, ¿no? Y entonces dices, sí es cierto, o sea, a veces como no están en nuestro lugar, pues no ven esa necesidad que tenemos y que pues bueno, como lo decimos, es muy amplio, laboral, social, deporte, infraestructura, lo comentaba el compañero en el tema de restaurantes, de perdón, tema turístico. O sea, es muy amplio, ¿no? Pero yo creo que vamos bien, vamos avanzando poco a poco y queremos que verdaderamente la discapacidad no nada más sea un disfraz, ¿no? Ay, es que como empresa, soy empresa inclusiva. No, si vas a ser inclusiva, que verdaderamente sea lo que estás este, diciendo y y mostrando, ¿no? No nada más de palabras, sino de hechos. Sí, yo, pienso que, por ejemplo, les decía que hay casos, pues, muy interesantes en donde el tema de la inclusión fue tuvo efectos muy positivos, ¿no? Ujú. Les quiero mencionar, por ejemplo, un caso real, el SAP, que es un sistema que se ocupa en muchas Empresas. empresas y muchos negocios, lanzó su programa Autist at Work para integrar personas autistas en áreas como análisis de datos, programación, control de calidad, diseño. Y hasta ahora más de 200 personas neurodiversas han sido contratadas a través de esta iniciativa. Y los efectos positivos fueron claros, ¿no? Cuando hicieron sus estadísticas, cuando lanzaron cuáles eran los resultados de esta iniciativa, pues vieron que eran muy beneficiosos, ¿no? Podían encontrar la resolución en algunas empresas de problemas que estas personas tienen esa capacidad, Ujú. Son ¿no? muy inteligentes. Sí, porque son muy Sí. listos. Entonces, ellos vieron una oportunidad de negocio,
¿ok? De negocio, porque ellos dijeron, ok, podemos hacer esto rentable. Sí, Y a veces eso se nos olvida como empresarios, como dueños de negocios, que debemos de tener esa visión y también la inclusión es rentable. Lo que pasa es que siempre la hemos visto con otros lentes, ¿no? así Que es al revés, que es sí. algo costoso. La realidad es que no. Hasta para si eres emprendedor, el crear un negocio que tenga que ver con esto puede ser bastante rentable, ya que pocas personas se suman a esto, ¿no? Al hacer negocios. Lo veíamos apenas en el taller que tuvimos en el tema turístico. Imagínense que Orizaba fuera una ciudad inclusiva y que llegaran más turistas con alguna discapacidad y que hubiera restaurantes, hoteles. Sí hay hoteles ya con cámaras que tienen, pues están adaptados los baños para personas con discapacidad, pero todavía falta, como lo decíamos, desde el momento de la persona que te atiende, ¿no? El poder tener la, pues la educación, la preparación, perdón, para poder atender a un turista con alguna discapacidad. Entonces, imagínense que empezáramos por nuestra casa, ¿no? Por nuestra ciudad que es Orizaba, ya llegando estando en el tema turístico, pues imagínense, o sea, que llegue a un restaurante ya que, pero muy aparte el mesero, ¿no? Como lo Ujú. comentaba el compañero, que esté preparado para poderlos atender, ¿no? No que no, falta mucho, o sea, falta mucho y a veces quisiéramos como que avanzar, pero pues no se puede, ¿no? Pero yo creo que por eso lo digo nuevamente, juntos sí se podría. Pues en realidad el tema de la inclusión es tan amplio y quisiera tener muchísimo tiempo, pero bueno, el tiempo apremia y también nuestros escuchas pues tienen que ir aprendiendo, ¿no? Los horarios. Pero bueno, ya para ir cerrando esta conversación, si pudieras pedir una sola cosa para mejorar la inclusión, ¿cuál sería, Isabel? Empatía. Ok. Heriberto, Congruencia. ok. Empatía y congruencia. El porqué de estas, de esto que pedirían. Mm, Porque el tener empatía hacia una persona con discapacidad te haría sentir las grandes necesidades que tiene esa persona, en las cuales a veces se limitan. Entonces, eh, esa es mi propuesta. ¿Por qué congruencia, Heriberto? Muy sencillo. Las palabras se las lleva el viento y el testimonio arrastra. Claro, sí. Sí, sí. Es una cita que me gusta mucho. Ujú, Más o así menos es es. lo que dice que la palabra instruye, pero el ejemplo arrasa. Es Así correcto. es, ¿Ok? claro, Es cierto. sí. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué les gustaría decirle a nuestro auditorio acerca del tema de la inclusión para ir cerrando esto? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que supieran? Decirles, dejarles este mensaje final. Pues simple y sencillamente que cuando veas a una persona que tiene una discapacidad, recuerda que todos podemos estar en una situación similar. Si no te encuentras en esa situación, pues hay que dar gracias y ser agradecido, porque tienes una oportunidad diferente de hacer las cosas y de contribuir, de sumar, de multiplicar, no de dividir ni de restar. Am, que no te importe lo que digan los demás cuando tú tengas que tender la mano a una persona con discapacidad. Hazlo, porque solamente así te vas a dar cuenta del valor que tienes como ser humano. Ok. Isabel. A mí me gustaría decirle al público en general que seamos la fuerza de lo diferente. Seamos esas empresas y esa sociedad que incluyamos, transformemos y prosperemos. Gracias. Muchas gracias nuevamente a Isabel y a Heriberto por acompañarnos en esta ocasión en Benditas Mujeres. Y bueno, hoy en Benditas Mujeres hemos recordado que la inclusión no es un favor, es un derecho y una oportunidad para todos. Hemos escuchado historias que nos inspiran, reflexiones que nos retan y ejemplos que nos demuestran que cuando nos atrevemos a mirar más allá de nuestras diferencias, descubrimos talentos y corazones capaces de transformar el mundo.
Quiero agradecer profundamente a nuestros invitados por compartir su experiencia, su visión y sobre todo su pasión por construir empresas y sociedades más humanas. Gracias por recordarnos que la fuerza de lo diferente no solo enriquece a las personas, también fortalece a las comunidades y multiplica las posibilidades de un futuro más justo. Que este episodio sea una semilla que cada uno de nosotros siembre en su vida, en su trabajo y en su manera de mirar al otro. Porque en la diversidad está la magia, en el respeto está el cambio y en la unión la verdadera fuerza. Soy Dalia y esto fue Benditas Mujeres, un espacio para celebrar, aprender y crecer juntas y juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces sigamos transformando el mundo en un acto de inclusión a la vez. Si este episodio te dejó pensando, inspirado o con ganas de tomar acción, compártelo con otras mujeres y otros hombres emprendedores como tú. Síguenos en Instagram como Benditas Mujeres Oficial y déjenos sus comentarios. No olviden suscribirse para no perderse ningún otro episodio. En la descripción de este episodio encontrarán la información sobre nuestros invitados, sus nombres, a qué se dedican y las redes sociales donde los pueden contactar. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio y muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias.